No sé si estarán grabando hoy. Ok. Bueno, entonces yo quiero enviarle un saludo muy cordial a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, a los que van a ver esta enseñanza por la internet en cualquier lugar del planeta, porque de seguro que se va para todo lado. Quiero enviarles un saludo de verdad y nos honran saber que usted toma de su tiempo para escuchar lo que Dios nos está hablando acá en Costa Rica, en la comunidad del Rey. El tema para hoy, hermanos, se llama la obra de Cristo en mí. Eso es el tema, de eso es que vamos a hablar hoy. La obra de Cristo en mí o en nosotros. Diga, la obra de Cristo en mí y señálese. Voy a aprender cuál es la obra que Cristo lleva a cabo en mí, en mi corazón, en nuestro corazón. Esta es una serie. Creo que ya hoy voy, no sé si es con la quinta enseñanza de una serie que yo le llamo Cómo crecer en Cristo. Hemos hablado de varios temas que tienen que ver con el crecimiento de Cristo en nosotros. Como dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado. Le dijo Pablo a los Gálatas. Y hablamos la semana pasada el tema de la semana pasada se llamaba lo que el Señor hace en su venida. ¿En cuál venida? En la venida que ya está, en la venida que ya vino, en la venida que está presente en cada uno de nosotros. A veces yo no entiendo cómo es, de verdad no entiendo. Un día de estos hablaba con un pastor y yo le decía eso, no entiendo cómo es que podemos hablar hoy, ahora ya, de que Cristo está en mi corazón y un minuto después decir que lo estoy esperando. No entiendo, hermanos, de verdad no entiendo eso. Digo yo, ¿cómo? ¿Por qué así? ¿Cómo puedo decir yo que Cristo está en mí? Que Cristo ha venido a mi corazón. ¿Cómo puedo decir que yo le abrí la puerta de mi corazón a Cristo un día? Y que Él entró en mí. Y de repente, hermanos, un momento después estoy diciendo que lo estoy esperando. Es muy contradictorio. Pero bueno, que Dios les alumbre y les haga entender a todos. No sé si aquí hay alguien así, hermano, pero si aquí hay alguien así, creo que deberías de hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender. Porque a veces nos cerramos en nuestra posición. Y también hablaba un día con un pastor y yo le decía, mire, todo el mundo tiene sus posiciones, todo mundo, que uno cree en esto y que el otro cree en esta otra cosa y que yo creo así, que yo creo así, y algunos tienen sus interpretaciones privadas de la Escritura. Y podríamos pelear por lo que cada uno interpreta de la Escritura. Podríamos ponernos a pelear y algunos lo hacen. Pero deberíamos también reflexionar, mis hermanos, en algo. No es por la doctrina, no es por la creencia que el árbol se conoce. Alguien puede creer bien y no estar bien. Alguien puede creer bien y no estar bien. Y estar viviendo muy contrario a Dios. Bien lo dijo el Señor. El árbol se conoce es por el fruto. Y el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios dice que yo puedo conocer todos los misterios, aún el misterio de Cristo. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. Y el amor es el fruto. Y el primer amor, hermano, debe ser siempre a Dios. He venido orando, pidiéndole al Señor, clamando al Señor, pidiéndole al Señor que en el caso mío, que me ayude. Yo quiero volver a enamorarme de Él. Yo quiero volver al primer amor, hermano. Yo quiero apasionarme por Él.
que Él sea mi vida, que Él sea mi vivir. Espero que usted lo esté haciendo también, clamándole, pidiéndole al Señor que le ayude a volver a ese primer amor. Ok, entonces vamos a hablar, hermanos, la obra de Cristo en mí. Quería darles una frase antes de comenzar la escritura. Quiero leerles una frase que apunté acá. La frase dice así: hay que aborrecer lo malo primeramente en nosotros, antes de aborrecerlo en los demás. Repito, tenemos que aborrecer lo malo primeramente en nosotros, antes de que lo aborrezcamos en los demás. Porque somos muy buenos, mis hermanos, para aborrecer lo feo que otra persona está practicando. Y tal vez el que aborrece eso en otra, él también lo tiene en su corazón. Un mentiroso no debe aborrecer la mentira en otro. Un ladrón no debe aborrecer el robar que otras personas practican, etcétera. Bueno, ok. Entonces vamos a entrar a la palabra. Quisiera que comencemos abriendo nuestra Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Todo el tema va a girar alrededor, o toda la enseñanza, va a girar alrededor del tema. El tema se llama la obra de Cristo en mí. Casi no se habla de la obra del Señor en nosotros. Casi no se habla. Porque, mis hermanos, algunos dan por un hecho que es lo único que tenemos que hacer es recibirlo y ya. No, yo recibí al Señor y ya yo soy salvo. Si me muero, me voy con Él. Y entonces, si así es obvio y es muy claro, y que nadie va a hablar de la obra de Cristo en mí, porque si ya soy salvo, ¿qué necesito? No necesito nada. Ya estoy bien, ya soy salvo. Pero, hermanos, ¿será eso lo que enseña la Biblia? ¿Será verdad que es así, que yo recibo al Señor y que ya soy salvo? Y que no importa, hermano, ya yo soy salvo, aunque mi vida no sea congruente con lo que dice la Escritura. Obviamente no es así. Por lo menos eso no es lo que yo veo en la Escritura, y por eso es que vamos a hablar de la obra de Cristo en nosotros hoy. Les recomiendo que si no escuchó la enseñanza de la semana pasada, vuélvala a escuchar, hermanos, porque la semana pasada hablamos de lo que el Señor viene a hacer, así se llamaba la enseñanza, lo que el Señor hace en su venida. Y hoy es pues continuación de eso. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Si hay alguien que no sabía, hermano, a qué ha venido el Señor, véalo ahí, él dice a qué vino él. Aquí lo dice. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí dice, hermanos, a grandes rasgos, a qué vino el Señor. Dice el Señor, el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Todos nosotros hemos experimentado esa obra del diablo. Lo que él hace, todo lo hemos experimentado. Pero no todos han experimentado o están experimentando lo que el Señor ha venido a hacer. ¿Y qué vino él a hacer? A darnos vida, y vida en abundancia. El problema es que este es uno de los versículos más tergiversados, porque lo relacionan, hermanos, con cosas, lo relacionan con
plata, lo relacionan con ropa, lo relacionan con casas, lo relacionan con todas las cosas de este mundo. Aquí no dice yo he venido para que ustedes vivan una vida, para que ustedes vivan en la abundancia. Aquí no dice eso. Este versículo no dice yo he venido para que ustedes vivan en la abundancia, para que a ustedes se les salgan los billetes por todas partes, para que ustedes tengan de todo. No, aquí no dice eso. Aquí lo que dice es que Él ha venido para que nosotros tengamos vida abundante. La palabra vida acá es la palabra griega zoe, y nos está hablando a nosotros de la vida de Dios, para que experimentemos la vida de Dios, la vida que es eterna, la vida que no se destruye, la vida que es por siempre y para siempre, la vida nueva, la nueva naturaleza, la nueva creación, el nuevo hombre. Yo he venido para darles eso. Yo he venido para que ustedes tengan eso, porque el diablo se lo robó, el diablo les hizo el daño. Por eso, hermano, el pecado, el pecar, el andar en el pecado, sea cual sea, no es otra cosa más que la demostración de que el diablo es el que está operando ahí. Él vino a robar, matar y destruir. El Hijo de Dios, hermano, debe estar experimentando lo que Cristo vino a hacer. Yo he venido, dice, para que tengan vida, para que tengan vida, la vida increada, la vida que no necesita, que no se alimenta del mundo, la vida que no busca las cosas de este mundo. Si nosotros fuéramos un pez, nosotros no podríamos vivir fuera del agua. Nuestra subsistencia estaría dentro del agua. Pero si nosotros somos de la tierra, tampoco podríamos vivir dentro del agua. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es para vivir fuera del agua. Y entonces la vida de los animales del mar es muy diferente a la vida de los animales de la tierra. La vida, hermano, del hombre natural, del hombre que no está experimentando la obra de Dios, es muy diferente a la vida de un hombre que está experimentando a Cristo en él. Este hombre que está recibiendo la vida de Dios, este hombre, hermano, se convierte en un ser celestial y él comienza a vivir. Él necesita lo de arriba, él busca lo de arriba. Pero el hombre que no está experimentando la vida que Cristo ha venido a darnos, ese hombre busca su felicidad, su gozo, su alegría en las cosas de este mundo, que la fiesta, que el sexo, que el pecado, que la borrachera, que la droga, que el sexo ilícito, que buscar, hermano, alguien que llene mi vacío, alguien que llene nuestros vacíos. Leí ahora una publicación un poco chistosa, pero muy cierta. Decía, una persona soltera que sabe quién es, no anda buscando a nadie para que llene un vacío. No es una persona que busca a alguien que le llene el vacío. Cuando la persona realmente está experimentando a Dios y su obrar en él, esta persona, hermano, se convierte en alguien celestial. Saque a un pez, hermano, del agua y verá cómo ese pez comienza a brincar y a ver cómo regresa al agua. Y comienza a abrir su boca desesperadamente, buscándose seguir viviendo. Y algunos de ellos, no sé, hermanos, si saben, pero comienzan a brincar para ver cómo hacen para volver de nuevo al mar, al agua, porque ellos son de ahí. ¿De dónde será usted? ¿De dónde, hermano, estarás buscando tu vida? ¿De dónde es usted, hermano? ¿Eres de la tierra? ¿Estás todavía sin experimentar lo que Cristo vino a darnos? Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y para que la tengan en abundancia. En abundancia, repito, no es una vida de abundancia, sino vida abundante, la vida de Dios. Hay que leer bien la Biblia. Ok. Y entonces, hermanos, para poder experimentar esto que dice Juan 10:10 y experimentar el poder del Señor en nosotros, como lo dice el libro de Hechos, quiero que vean Hechos conmigo un momentito, Hechos capítulo 1,
Para experimentar Juan 10:10. Pongan cuidado, hermanos, yo los voy llevando. Esto es una clase, una enseñanza. Entonces, para poder experimentar esto que dice Juan 10:10 y experimentar el poder del Señor en nosotros, dígale al que está a su lado: el poder de Dios en nosotros, el poder del Señor en nosotros. Para poder experimentar la vida de Dios y el poder de Dios en nosotros, que no es otra cosa diferente, realmente estamos hablando de lo mismo. Necesitamos algunas cosas, pero quiero que vean Hechos 1:8. Mire lo que dice Hechos 1:8. Dice así. Leamos el 7 y el 8. Hechos 1:7 y el 8. Dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué majaderos que somos los seres humanos, interesados en saber cuándo vendrá el Señor, cuándo será que va a pasar esto, cuándo será lo... ¡Qué necios! Dice el Señor, a ustedes no les toca eso. ¿Por qué se andan preocupando por eso? Que el Señor viene mañana, que el Señor viene dentro de un año, que si será el reino hoy, que si será el reino mañana. Los apóstoles le preguntaron eso al Señor. Les dice: a ustedes no les toca. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les importa, les estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupan por eso? Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, para poder experimentar Juan 10:10, que ya lo leímos, y experimentar el poder del Señor en nosotros, como lo acabamos de leer acá en Hechos 1:8, ese poderoso bautismo, que eso de lo que está hablando el Señor acá, del bautismo, del más poderoso, del bautismo que todos deberíamos de experimentar, del único bautismo que practica Cristo. Porque, hermanos, podemos experimentar otros bautismos practicados por cualquiera otro, pero no nos ayudará en nada. Pero, hermanos, este bautismo poderoso que el Señor habla acá, o sea, este poderoso bautismo en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuál es ese bautismo? Ese bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿De qué está hablando el Señor de esto? Vean, hermanos, de esto que está en Lucas, en el capítulo 3. De esto es que está hablando el Señor. Capítulo 3 del libro de Lucas, versículo 15. Dice Lucas capítulo 3, versículo 15. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Verso 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Y en qué consiste esa, o cuál es el resultado de ese bautismo? Versículo 17 lo dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Esa era es usted, soy yo. Estamos hablando de la obra de Cristo en nosotros. Ese es el tema, y de eso es que está hablando esto que estamos leyendo, hermanos. Dice: su aventador está en su mano. Verso 17: y limpiará su era, usted y yo, y recogerá el trigo en su granero, aquel que ha sido limpio, aquel que ha experimentado la limpieza.
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice Juan, yo a ustedes los bautizo con agua. Es lo más que puede hacer un hombre en consumir, porque la palabra bautismo es en consumir o sumergir. Yo a ustedes los consumo en el agua, yo a ustedes los sumerjo en el agua. Dice, pero hay alguien muy poderoso, mucho más que yo. Dice, ese es obvio, ese que es más poderoso, ese hace algo más poderoso, más glorioso, más grande, dice. Él a ustedes los va a sumergir, no en el río Jordán, no en la piscina del barrio, no en el río, no en el mar. Dice, ese los va a sumergir a ustedes en el fuego. Y en ese fuego ustedes serán transformados. Ustedes serán hechos una nueva criatura. Va a ser quemado lo malo, va a ser destruido lo malo. Por eso, iglesia del Señor, usted y yo necesitamos que el Señor nos bautice con Espíritu Santo y con fuego, y así seremos testigos. Testigos de Dios. Si hay algo, hermanos, yo después voy a dar algunas enseñanzas del Espíritu Santo, del bautismo. Pero si hay algo, hermanos, de lo cual se ha tergiversado, es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es el mismo Señor, Cristo en nosotros. Pero si usted no quiere verlo así, no lo vea, es tu problema. Pero por lo menos reconozca que este Espíritu a lo que ha venido es a quemar algo. Y cuando digo, hermanos, que se ha tergiversado, se ha torcido el asunto del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, es porque pensamos que esto consiste solamente en hablar en otras lenguas. Hay muchas personas que no hablan en lenguas. Y eso no significa que el Espíritu del Señor no esté en ellos. Nuevas lenguas no significa un enredijo, un balbuceo. Nuevas lenguas no significa eso, hermanos. Nuevas lenguas lo que significa es que cuando la persona está llena del Espíritu, cuando es bautizada en el Espíritu, esta persona va a comenzar a hablar cosas gloriosas de Dios. Él va a hablar del cielo, él va a hablar de aquello que está conociendo y experimentando. Dudo mucho de que esas personas, hermanos, que están enfocando, esos pastores y líderes que están enfocando a la iglesia, a las cosas de este mundo, dudo mucho de que estas personas hayan sido bautizadas en Espíritu Santo y en fuego. Y puede ser que hagan el enredijo, hermanos, de la lengua, que ni ellos saben, hermanos. Nunca se me va a olvidar, un pastor amigo me contaba de un amigo de él, que él decía que ese amigo de él oraba en lenguas. Y se la pasaba 4 o 5 horas dizque orando en lenguas. Pero lo que dice que hacía, hermanos, en esas 3, 4, 5 horas, lo que él hacía era esto que les voy a decir. Él comenzaba, hermanos, a repetir una palabra. Y la palabra que él repetía era esta. Seguro les va a dar risa. Pero dice que se la pasaba ahí caminando para allá y para acá en la habitación diciendo cótoro, 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 cótoro. Y por momentos lo hacía más rápido. Cótoro, 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 cótoro. Y por momentos bajaba. Cótoro, cótoro, cótoro. Y por momentos subía. Cótoro, cótoro. Y dice que él un día le preguntó: hermano, ¿qué está haciendo? Dice: orando en lenguas. Vacilón, ¿verdad? Y esto otro que les voy a decir, yo lo vi. Esto lo hicieron aquí en este terreno, cuando este edificio era el otro. Una señora también, que es que haciéndole una limpieza al edificio. Y uno por respeto y a veces, hermano, por baboso decimos en Costa Rica. Y esta señora con su dedo extendido, un amigo
supuestamente la había traído, y esta señora con su dedo así, como tengo el mío, señalando, ella iba, hermanos, diciendo por todo lado, así por todo lado, subía las gradas, se metía por acá, se metía por allá, y ella con su dedo así diciendo, Eliashí, Eliashá, Eliashí, Eliashá, Eliashí, Eliashá, Eliashí, Eliashá. Y otras, hermanos, otras que en 42 años que tengo de convertido he oído y que causan risa y que hagan, hermanos, que mucha gente digan, esa gente están medio locos. En el aposento alto, hermanos, no dijeron, la gente no dijo que ellos estaban locos, dijeron que estaban ebrios. Porque comenzaron a hablar, pero no comenzaron a hablar el cotro, ni el yachí, el yachá, ni otras más, sino si usted lee capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ellos, hermanos, reciben el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, lo primero que ellos comenzaron a hacer fue que comenzaron a glorificar a Dios. Léalo para que vea. No fue que ellos se pusieron, hermanos, a hablar algo rarísimo, un balbuceo extraño, hermano, sino que comenzaron a hablar nuevas lenguas. Pero las lenguas que hablaban no era un nuevo idioma, aunque algunos de ellos comenzaron a hablar en otro idioma. Pero, hermanos, el idioma se aprende en una academia de idiomas. Aquí hay personas que saben inglés. ¿Dónde lo aprendió usted? Lo aprendiste, hermano, ahí en alguna academia, en algún instituto. Yo estoy seguro que si yo voy a un instituto a aprender inglés, yo estoy seguro, porque yo sé, hermanos, yo sé que yo aprendería en muy poco tiempo a hablar en inglés. Pero una persona puede aprender, hermanos, a hablar inglés y seguir diciendo las malas palabras, las mismas vulgaridades, los mismos dichos, murmurando, criticando y juzgando a la gente, hermano. Cuando una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, de la abundancia del corazón comienza a hablar la boca. Si realmente yo recibí el bautismo del Señor, el bautismo en Espíritu Santo y en fuego, que, hermano, lo que yo voy a hablar es a glorificar a Dios, porque estoy recibiendo algo celestial y hablaré de algo celestial. ¿Qué habremos recibido, hermanos? ¿Qué tendremos? ¿Qué está saliendo por nuestra boca? ¿Qué son nuestras conversaciones? Estoy hablando de la obra de Cristo en mí. Ese es el tema. Y entonces, mis queridos hermanos, para poder experimentar lo que leímos ahora de Juan 10:10, o para experimentar el poder del Señor en nosotros, según Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Uy, hermanos, hay un pasaje en la Biblia que conmueve mi corazón. La semana pasada les hablé de uno que me duele mucho, que es uno de los más tristes. Capítulo 19 de Lucas, ese fue el que vimos la semana pasada. Hoy no le voy a dar la cita, hermanos, porque no la traigo en mis notas, pero es aquel pasaje, hermanos, cuando se encontraron a una mujer en el adulterio. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Estaba en adulterio, la habían encontrado en el adulterio, la descubrieron y se la trajeron al Señor. Y todos los que, hermanos, y todos los que venían eran testigos. Sí, eran testigos. Señor, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Y en la Biblia dice, en la ley de Moisés dice que a ella hay que apedrearla. Hay un montón de testigos de esa clase, hermanos. Sí son testigos. Sí son testigos. Pero testigos de algo muy feo. Testigos de lo que Dios no quiere que seamos testigos. ¿Saben cómo le llama la Biblia a Cristo en el libro del Apocalipsis? Lo llama el testigo fiel y verdadero, así lo llama. Y entonces tenemos, hermanos, un montón de hombres que son testigos de que esa mujer estaba haciendo algo malo y todos tenían una buena piedra en su mano. Pero tenemos al testigo fiel y verdadero ahí también. O sea que habían dos tipos de testigos. Habían unos testigos, mis hermanos, malos. Y había un testigo que la Biblia lo llama el testigo fiel y verdadero.
¿Sabía usted, hermano, que este Espíritu Santo Jesús lo había recibido un tiempito atrás? En el capítulo 3, cuando Juan el Bautista dijo que detrás de él vendría uno más poderoso que él, que los iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y ya estaba hablando de Jesús, y un poquito después llegó Jesús donde él, hermano, donde Juan el Bautista, y dice la Biblia que el Espíritu descendió a él, hermanos, como desciende una paloma. No es que el Espíritu sea una paloma, sino que descendió así como suavemente, hermano, descendió con ternura y con dulzura, y lo llenó al Señor, porque el Espíritu Santo también es ternura y es dulzura. Y entonces ahora tenemos al testigo fiel y verdadero ahí. Y tenemos a los otros testigos. El Espíritu Santo no nos hace testigos a nosotros para acusar y condenar y señalar. Sino nos hace testigos del amor de Dios. Y entonces, hermano, le dijo el Señor a esa mujer. Ellos la iban a matar. Ellos le dijeron: Señor, hay que matarla porque así dice la ley. Y era verdad, así decía la ley de Moisés. Y les dice el Señor: y ahí sí, si ustedes quieren matarla, mátenla. Pero si están libres de pecado, hagan lo que ustedes lo que quieren hacer. Si ustedes están libres de pecado, mátenla. No hay problema, mátenla. Yo no quisiera ser testigo, hermanos, en una corte de nadie. Yo no quisiera, hermano. Yo no quisiera eso, de ir a testificar en contra de alguien. Me gustaría, hermano, más bien ser testigo de Dios, del amor de Dios. Jesús, hermano, cuando él dijo eso, todo el mundo botó la piedra y se fue. La mujer quedó ahí tirada. ¿Se imaginan el miedo y la vergüenza que esta mujer tiene, hermanos? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el miedo? Primero el miedo porque está siendo amenazada de muerte. Y en segundo lugar, la vergüenza y el dolor que ha de haber en el corazón de esta mujer. Y se enderezó Jesús y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo: Señor, ninguno. El Señor le dijo: yo tampoco te condeno. Para aquellos hermanos, para aquellos que no continúan leyendo, porque a algunos les gusta llegar hasta ahí. Hermano, es que el Señor no condena. Sí, es verdad. Él le dijo: eso sí, mujer, vete y no peques más. Vea que ahora Dios te ha salvado, Dios te ha perdonado, pero ya ahora no sigas haciendo lo que hizo, para que no te venga algo peor, para que no te suceda algo más horrible. Pero hermanos queridos, cuando nosotros estamos llenos, cuando el Espíritu de Dios nos llena, Jesús dijo: me seréis testigos. No es que nosotros no tenemos que ser testigos de otro que no sea Cristo, hermano. De Él, de su amor, de su misericordia, de su justicia, sí. Hay muchos que sí son testigos, pero testigos de lo malo de otros. Por eso comencé con la frase. Nosotros, hermanos, deberíamos de aborrecer primeramente en nosotros lo que no nos gusta en otros. ¿Qué no le gusta a usted en otros? ¿Lo tendrás tú? Uy, yo aborrezco la mentira y que me mienta. Ajá, ¿nunca mientes? Porque no puedes aborrecer lo que otro está haciendo si tú mismo lo estás haciendo. ¿Podía Jesús, hermanos, matar a esa mujer? ¿Podía hacerlo él, hermanos? Sí, él podía, él pudo agarrar y decir: ahora sí, yo sí puedo matarte, yo sí puedo apedrearte acá. Pero yo no vine a matar, yo no vine a destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no sé qué pasó con esa mujer de ahí en adelante. La Biblia no habla más,
Pero hermanos, en algún momento estaremos hablando con más detalle de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero como les decía, hermanos, es lo más tergiversado. Jesús no dijo que el Espíritu Santo era para que habláramos en lengua. Ni siquiera, hermano, para que nosotros anduviéramos jactando de que tengo este don y de que tengo este otro don. A veces, hermanos, hacemos un ridículo con ponernos a hablar en lengua delante de la gente. Y podemos juzgar a alguien porque nunca habló en lenguas. Y tal vez aquí hay alguien que dice, uy, yo nunca he hablado en lengua. Y entonces viene aquel hermano y le dice, es que usted no tiene el Espíritu Santo. Y si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor en nosotros. No es una experiencia y otra experiencia. Es algo que va de gloria en gloria. Algunos tienen una mezcla rarísima, hermanos. Porque lo que sale por su boca no es un glorificar a Dios. Cuando las personas, hermanos, en los hechos y también en la casa de Cornelio y en otros casos, hermanos, cuando fueron llenos de verdad del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice con toda claridad, y glorificaban a Dios. Comenzaron a glorificar a Dios. La gente que los oía sabían lo que estaban haciendo. La gente los escuchaba y era muy extraordinario para muchos. Es muy extraordinario, hermano, escuchar a una persona que era mal hablado, un vocabulario feo de dichos, de palabras y dichos y vulgaridades y malas palabras, y de repente esta persona no vuelve a decir eso. Yo no quiero jactarme, hermano, de lo que les voy a decir, pero yo ni la palabra maje me gusta usar. Yo escucho a veces, hermanos, a las personas, hasta yo conozco un pastor, hermano, que solo maje le dice a la gente. Y digo, pero ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Qué será? Yo no dudo que el Espíritu Santo haya venido a ellos, sino, hermanos, como lo dije la semana pasada, no lo han dejado obrar en ellos. No están permitiendo la obra del Señor. No están permitiendo, por eso les dije, escuchen la enseñanza de la semana pasada. Dejen de estar viviendo a mí, hermanos, como un gritón y todo eso. Escuche la enseñanza, escúchela y póngale atención. Hoy, la de hoy, póngale atención. De verdad. Cuando recibimos a Cristo, lo que estamos recibiendo es el Espíritu. Así dice, ¿verdad? Juan 1:12, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es hijo de Dios, no es de Dios. ¿Ven que es lo mismo? Deberíamos, hermanos, leer más la Biblia. La Biblia no tiene 40 temas, la Biblia nos habla de un tema. Y el tema que la Biblia nos habla a nosotros es de la poderosa obra de Cristo en nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero por no entender, hermanos, seguimos viviendo una vida que no es la vida abundante, que no es la vida abundante, la vida Zoel, la vida de Dios que ha venido a nosotros, y no se está manifestando esa vida que es una naturaleza. La naturaleza de Dios es una vida, hermanos, nueva, semejante a la de Él, es igual a la de Él. Esa vida vive de arriba, no de lo de abajo. Entonces les voy a volver a repetir, para poder experimentar eso que dice Juan 10:10 y experimentar el poder del Señor en nosotros, según Hechos 1:8, ese poderoso bautismo en el Espíritu Santo y fuego que, hermanos, que acabamos de verlo en Lucas 3:15, y que el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Cristo. No hay nadie que pueda hacer eso. Persiga eso, hermano, busque eso.
Y si me dice, hermano, que porque habla el cótoro, yo no sé ni cuál, ya usted lo recibió, hermano, lo dudo si todavía por tu boca están saliendo cosas muy feas y no sale un glorificar, un exaltar y un honrar a Dios. Para que seamos testigos no del diablo, hermanos, sino de Cristo. Porque muchos son testigos del diablo, testigos de Satanás. Un testigo, en el caso que estamos viendo en la Biblia, es alguien que manifiesta algo. Si usted ve a alguien en pecado, acérquesele, hermano, y háblele a él. Si tiene que regañarlo, regáñelo. Si tiene que hablarle fuerte, hágalo. Pero no se convierta en un testigo en la calle. Conviértase en un testigo de Dios, testigo de Cristo. Cuando la Biblia dice recibiréis poder, no se está refiriendo, hermanos, a algo para yo hacer cosas, sino se está refiriendo a la vida de Dios. Recibiréis poder es equivalente a decir recibiréis la vida de Dios, recibiréis la naturaleza de Dios, recibiréis al mismo Señor. Y entonces no sería difícil, hermanos, si nosotros nos volvemos a este, voy a llamarle así, a este testigo interno, a este testigo de Dios que ha venido a morar a nosotros, a este testigo fiel y verdadero, que si Él me gobierna, que si Él toma el control en mí, entonces como Él es, así nosotros comenzaremos a ser. Él no ha venido, hermano, a usted para que usted, hermano, comience ahí con el cótoro, nada más, o con el eliachí. No he escuchado, no, mejor no voy a decir. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, hermanos, solamente me estaba introduciendo. Quiero que vea conmigo Hechos capítulo 26, vamos a comenzar ahí, Hechos 26, vamos a leer en Hechos 26, versículo 14. Dice el versículo 14. Estaba Pablo contando el testimonio de cómo Cristo había venido al corazón de él, cómo era él antes, lo que él era, perseguidor, malo, perverso, un bicho, un hombre malo. Estaba contándole a un rey eso. Y en el relato, hermano, nos vamos a adelantar un poquito al relato y vamos a leer del verso 14 en adelante. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todo esto está sucediendo fuera de Pablo. Todavía Cristo no está dentro de Pablo, está fuera de él. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Ven donde aparece la palabra testigo otra vez? De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, le estaba diciendo, vamos a seguir teniendo una relación tú y yo. Vamos a seguir teniendo una comunión tú y yo. De aquí en adelante. Ojo, verso 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y el versículo 18, hermanos, es el que tiene relación con el tema. La obra de Cristo en mí.
Oiga lo que le dice el Señor a Pablo. Le dice: te escogí para mandarte, para enviarte, para que seas esto, para que seas lo otro, para que seas mi testigo, ministro, etc. Y en el versículo 18 dice: para que abras, perdón, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto debe ser, hermanos, un trabajo de todos los ministros del Señor. A nosotros los ministros nos toca abrirle los ojos a las personas para que comiencen a ver la verdad, para que comiencen a ver la realidad de lo que Cristo ha venido a hacer. Le dice: para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Diga: tienes que abrirle los ojos para que ellos comiencen a entender, para que ellos comiencen a darse en cuenta de algo, y al hacer eso, entonces ellos se van a poder convertir de las tinieblas a la luz. Va a ser algo como el agua que fue convertida en vino. Entonces, cuando los ojos del entendimiento de una persona son abiertos y comenzamos, valga la redundancia, a entender la obra que Cristo quiere hacer en nosotros, entonces comenzamos a convertirnos de las tinieblas, porque todos nosotros, hermanos, sin Cristo somos tinieblas. Por eso es que las personas andan pecando, porque andan en tinieblas. Por eso es que hacen cosas feas, porque están en las tinieblas, hermano. Y Dios te está abriendo los ojos hoy, nos abre los ojos todos los días por medio de ministros competentes del nuevo pacto, para que nos convirtamos de las tinieblas. Es lo mismo que hizo Jesús en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. Eran dos cosas muy diferentes. Ahora el agua que era sin sabor, que era muy corriente, ahora la convierte en algo que no es tan corriente, que no es tan común, y de primerísima calidad, porque dice que la convirtió el agua en vino. Y cuando aquel maestresala, el que se encargaba de probar la calidad, que era el catador, por decirlo de alguna manera, probó aquello, dijo: todos dan el vino más bueno al final. Digo al principio, pero tú, Señor, lo has dado al final. Ya la gente en esas bodas ya se habían tomado el supuesto vino bueno que aquel catador decía, ya lo habían tomado, era que se había terminado. Y ahora se supone que el vino que viene tiene que ser malo ya, porque ya están medios. Y entonces, pero resulta que cuando Jesús convierte aquella agua en vino, ahora aquel vino es superior. ¿Saben qué significa eso, hermano? Que lo mejor de parte de Dios para usted está por venir. Él está por hacer algo muy grande contigo. Y entonces, hermano, la gloria postrera de esta casa, que es usted, será mayor que la primera. Lo que está preparado para usted cuando nos rendimos al Señor, cuando nos volvemos al Señor, hermano, no tiene manera de ser explicado, porque es algo para ser experimentado. Hay cosas que no se pueden explicar, hermano. Nosotros leemos el acontecimiento del agua convertida en vino. Nunca nadie lo hizo antes de Jesús. Nunca nadie lo ha hecho después de Jesús. Nunca nadie lo podrá hacer. Como tampoco nunca nadie podrá hacerte a ti algo maravillosamente extraordinario. Solo el Hijo del Dios viviente, cuando te bautiza en Espíritu Santo y en fuego, cuando Él viene a ti a morar en tu corazón y tú te vuelves a Él. Usted debería darle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Y entonces, hermanos, aquí vemos la obra de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la obra? Hermanos, que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, y que seamos libertados del poder del diablo. Aquí dice ese verso 18, para que, veámoslo de nuevo, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo eso, hermanos, es la obra de Cristo en usted, en mí. Eso es cuando comenzamos a entender y a creer en el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Lo que sigue es esto, hermano. Por eso, hermano, lo que yo le decía, que para poder experimentar lo que dice Juan 10:10 y experimentar el poder del Señor en nosotros, ese poderoso bautismo en Espíritu Santo y fuego, para que podamos ser testigos no del diablo sino de Cristo, es necesario que podamos, hermanos, experimentar esto que acabamos de leer y que yo ahorita les voy a comenzar a enseñar. Ok. Quería que viéramos eso, hermanos, de hecho, porque ese pasaje, así, hermanos, a grandes rasgos, nos habla a nosotros de la obra de Cristo en nosotros. En nosotros, en nosotros. O sea, si Él entra a ti, no entra de turista, ni siquiera como huésped, debe entrar como Señor, pero lo veremos más adelante. Otro pasaje más, vamos a ver, hermanos, Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Debemos de andar como es digno del Señor. O sea, ¿cómo es andar como es digno del Señor? Como Él. Como Él. Hermanos, si nosotros andamos de otra manera, deshonramos a Dios. Si nosotros andamos haciendo cosas feas, deshonramos a Dios. Y Pablo dice que él oraba, hermanos, y yo no sé si usted me va a creer, pero yo siempre oro para que usted no deshonre a Dios con su vida. Y si me quiere ver enojado, deshónrelo y yo me voy a enojar. Pues yo no estoy orando para que usted dé mal testimonio. Yo no estoy orando para que usted ande haciendo cosas feas. Yo estoy orando para que usted ande como es digno del Señor. Dice acá, hermanos, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, ojo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El problema, hermanos, que muchos han cometido, gravísimo problema, que les pido que si yo no termino la enseñanza hoy, la voy a seguir, la otra semana no, porque es de la familia y predica el pastor Alex, pero a la que sigue. Pero un gran problema que han cometido, si hoy me da chance llego ahí, hermanos, pero no me quiero brincar el punto por punto que llevo. Pero un gran problema que han cometido es que agarran esto, dice, vean, hermanos, es que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas. No, eso hizo el Señor con los colosenses. Permítame decirles que en esta ciudad, Colosenses, los colosenses eran los habitantes de una ciudad que se llamaba Colosas. Y entonces en Colosas habían unos que habían sido trasladados y habían un montón que no habían sido trasladados. Los que habían sido trasladados eran los que habían escuchado el evangelio, los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, los que se habían vuelto al Señor, los que, hermanos, se habían humillado al Señor y los que estaban caminando en obediencia al Señor. Ellos no andaban, hermanos, dando un mal testimonio, ellos no andaban viviendo una vida desordenada. Y entonces, hermano, cuando una persona realmente ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hermano, que ya no son esclavos del diablo. La potestad nos está hablando del poder del diablo. Dice, fuimos trasladados. Hermano, yo espero eso, pero si yo sé o usted sabe que usted anda haciendo cosas que no son, perdón, hermano, pero usted todavía está bajo esa potestad. Usted necesita volverse al Señor, usted necesita rendirse al Espíritu Santo de Dios en tu corazón.
Porque andas, hermano, todavía estás bajo la esclavitud del enemigo. Bajo la esclavitud, todavía estás bajo la potestad del diablo. Y eso no es lo que Dios quiere. El evangelio es que seamos libertados de la potestad de las tinieblas. Que ya no me gobierne nada que tenga que ver con las tinieblas. Cuando la Biblia habla de las tinieblas, nos está hablando del diablo, de Satanás, hermano. No nos está hablando de la oscuridad. A veces salimos afuera donde no hay luz y uno dice: uy, qué tinieblas, qué oscuro está. No está hablando de esas tinieblas, hermano. Cuando la Biblia habla de tinieblas, nos está hablando del diablo, de la vida de Satanás, de la vida del diablo. Entonces toda persona que anda, hermano, viviendo en el pecado, esa persona está bajo la potestad de las tinieblas, o sea, bajo la potestad del diablo. A muchos acá debería de darle miedo y decir: Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto, yo quiero, Señor, que me libertes, yo no quiero ser más esclavo del diablo. ¿Usted cree que si somos esclavos de Cristo, Cristo nos va a llevar, hermanos, a robar, a mentir, a drogarme, a fornicar, a adulterar? ¿Usted cree que si usted es un esclavo del Cristo, Cristo te va a llevar a eso? Que Cristo te va a meter allá y te va a meter allá y te va a poner a hacer esto y te va a poner a hacer lo otro feo. Eso es lo que pensamos, hermano. Dios no puede tentar a nadie. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. El tentador se llama el diablo. Él sí tienta al hombre y lo lleva, hermano, lo tiene esclavizado, y él lo mete allá y lo mete allá y lo mete allá y lo hace hacer esto y lo hace hacer esto otro. Pero el evangelio, hermano, nos dice que cuando nosotros nos volvemos a este Espíritu Santo que nos bautiza, a este Espíritu de Dios que ha venido a nuestro corazón, entonces, hermanos, Él nos saca, Él nos liberta de la potestad de Satanás. Estamos hablando de la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer con cada uno. Uy, hermano, si ese drogadicto se volviera, el Señor, Dios lo sacaría de eso. Si ese alcohólico se volviera, Dios lo sacaría. Si esa prostituta se volviera, Dios la sacaría. Si ese hombre que está atado a la pornografía se volviera, Dios lo saca de eso. Si ese que está amargado, resentido, se volviera, el Señor, Dios lo sacaría de eso, porque el Hijo de Dios apareció para eso. Él nos liberta de la potestad del diablo. Él es todopoderoso para hacerlo. A eso es que vino el Señor. A eso es que vino el Señor. Si la humanidad entera se volviera, el Señor, se acaba, hermano, se acaba la droga, se acaba el alcohol, se acaba la prostitución, se acaba la vulgaridad, se acaban los asesinatos, se acaba la enfermedad, se acaba todo. Lo feo, lo que causa dolor y daño. Y entonces un grave problema es que muchos, hermanos, dan por un hecho que ya ellos, dice, es que vea, hermano, aquí dice la Biblia que ya el Señor nos trasladó. Hermano, yo no me atrevo a decirlo así. Pero sigamos con la enseñanza. Vamos a ver otro pasaje más. Hebreos capítulo 2. Todos estos pasajes, hermanos, es para tratar de ponerle un fundamento y que entendamos cuál es la obra de Cristo en nosotros. Hebreos capítulo 2. Libro de Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo somos carne y sangre y un poco de huesos. Así que como los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, sin que Él fuera carne y sangre. Él es el Espíritu eterno. Antes de que Él apareciera como Jesús, ya Él existía como el Espíritu eterno. Dice que Él participó de lo mismo. Y estando en esa condición de carne y sangre, hermano, dice, para participar de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué fin se hizo Él? Participó de carne y sangre. ¿Con qué fin Él se hizo
humano, por decirlo de alguna manera. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, dice por allá en otro pasaje. ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el fin? El fin fue este, hermanos. Dice, por medio de la al que tenía, perdón, dice, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahorita yo les voy a hablar de la obra que él vino a hacer en su primera venida. Luego dice en el versículo 15, y librar a todos, usted y yo y toda la humanidad, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la muerte, al diablo. Al diablo, porque el versículo anterior dice para destruir al diablo. Destruir al diablo no significa que el diablo dejó de existir. El diablo existe. Lo que pasa es que mi Señor, el tuyo, el único Señor, o por lo menos el verdadero Señor, lo destruyó. O sea, lo venció. Lo venció, y dice que el fin era libertar a todos los que estaban cautivos a ese temor, al temor que infringe el diablo. Ese fue su fin. Estamos hablando de la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Y entonces, hermanos, lo dejo ahí porque esto lo voy a explicar más adelante. Ok. Entonces, hermanos, retomando lo que les dije antes, de que para poder experimentar esto que dice Juan 10:10 y Hechos 1:8, el bautismo poderoso del Espíritu Santo y convertirnos en testigos, no testigos del diablo, sino de Cristo, es necesario lo siguiente. Apunten. Número 1, entender la razón de su primera venida. ¿Cuál es la primera venida? ¿Por qué vino Jesús? ¿A qué vino el Señor en su primera venida? ¿Cuál es la primera venida del Señor? Aquella venida en que Él tomó forma de siervo, en que Él, hermanos, participó de carne y sangre y vivió 33 años aproximadamente en la tierra. Nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret, como el Mesías, como el Maestro, etcétera, etcétera. ¿A qué vino en esa primera venida el Señor? ¿Cuál fue la razón de esa primera venida? ¿Usted sabe? Algunos dicen a salvarnos. No, Él no vino a salvarnos, hermanos. En esa primera venida no vino a eso. Y ahí es donde tenemos que entender. Porque si nosotros, hermanos, entendemos mal, nunca experimentaremos lo correcto. ¿A qué vino? Apunten. Número 1. Entender la razón de esta primera venida. Él vino, número 1, vino a cumplir, pongan cuidado a esto, a cumplir todos los tipos o figuras que anunciaban esos tipos. ¿Eso qué es? No entiendo. Los tipos que anunciaban esos tipos. Bueno, seguramente los que han leído un poquito más de la Biblia se darán cuenta que en el viejo pacto siempre sacrificaban un cordero por año en una fiesta que le llamaban la Pascua. Entonces siempre mataban un cordero en esa Pascua. Realmente mataban 2. Ese cordero que mataban ahí, hermanos, era un tipo. Un tipo, hermanos, es algo que anuncia al antitipo. Perdónenme, hermanos, yo sé que para esto se necesita sentarnos, y entonces yo aquí digo, qué importante es que pudiéramos tener reuniones donde nos sentemos y preguntemos, porque aquí es un monólogo y tal vez alguno de ustedes quiere preguntar, pero no está bien que preguntemos ahora aquí. Pero si ustedes me prometen, hacemos reuniones donde nos reunamos, nos sentemos, hermanos, y ahí preguntemos todo lo que querramos. Entonces, hermanos,
ese cordero era un tipo y Cristo el antitipo. O sea, ese cordero que estaban matando ahí todos los años anunciaba, hermanos, que iba a venir un día un cordero, el verdadero cordero. Y un día apareció el verdadero cordero. Por eso es que ustedes leen ahí, hermanos, en los evangelios cuando Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aquel cordero que mataban todos los años, que era un tipo, pero ese cordero no podía quitar los pecados, solo cubría, no podía hacer perfecto a nadie. Pero un día, hermanos, aparece el antitipo, el cordero. Este cordero hablaba del verdadero cordero que un día vendría. Estoy hablando de la primera venida del Señor. Entonces, cuando aparece Jesucristo, este Jesucristo, hermano, viene a cumplir con un montón de tipos que la Biblia nos habla. Moisés construyó, por ejemplo, un tabernáculo de madera, era de madera, de pieles, de perlas. Había una arca, en esa arca había una vara que estaba verde, hermanos, tenía 450 o no sé más años que la habían cortado y estaba verde, no se había secado, tenía ramas, tenía hojas. Ahí había, en esa arca había pan, el maná celestial, el maná que había caído en el desierto, ahí lo tenían también. Y dentro de esa arca también estaban las piedras, hermanos, de la ley. Todo eso era tipos de Cristo que iba a venir. Todo eso anunciaba que iba a venir alguien verdadero. Es como que usted tenga la foto de alguien, hermano, y usted está esperando que venga la persona en vivo. Y cuando aparece la persona en vivo, usted, hermano, ve el tipo y dice: uy, sí, es el mismo. Desgraciadamente los judíos y muchos de la iglesia cristiana de hoy no han entendido, no vieron la semejanza del tipo, lo que el tipo anunciaba con respecto al antitipo que es Cristo el Señor. Y apareció el Hijo de Dios. ¿A qué vino en esta primera venida el Señor? Él vino, hermanos, a cumplir todos los tipos, a hacer el cordero, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a hacer el verdadero maná, a hacer la verdadera ley, a hacer, que bueno, hermanos, son muchos, a hacer la verdadera agua de vida, a hacer la verdadera cena del Señor, el Cristo. Por eso usted lee ahí, hermano, Jesús, que él decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes comieron de aquel maná, pero aquel maná no era un tipo. Ese maná estaba apuntando a mí. Ahora yo estoy aquí. Yo soy el verdadero maná. Si ustedes comen de mí, tendrán vida eterna. Los que comieron del tipo se murieron, pero los que coman de mí tendrán vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de todo esto, hermano? Porque nunca vamos a entender la obra de Cristo si no entendemos la razón de su primera venida. Me da tristeza porque ya son las 8, hermanos, y algunos de ustedes quieren irse ya. Pero regálenme unos minuticos más, hermano. Entonces vino a cumplir todos los tipos, las figuras que anunciaban esos tipos, y también a cumplir todas las profecías que los profetas anunciaron. Cuando nosotros leemos, hermanos, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los salmos, los proverbios, todo eso, hermanos, hay profecías que nos hablaban de que un día iba a venir el Señor. Lamentablemente hoy un montón de predicadores no entendieron, hermanos, que todo eso que estaba en los profetas, en los salmos y todo eso hablaba de Cristo, y que cuando Cristo vino, todo aquello que decían ellos se cumplió. ¿Alguno de ustedes ha leído Isaías 53? ¿Se acuerdan? Isaías 53, que habla, hermanos, habla dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que él fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga fuimos curados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que habla Isaías 53 era una gloriosa y extraordinaria profecía, hermano, que vino Cristo a cumplir. Cuando Cristo aparece, hermano, los que entendían Isaías 53 se dieron cuenta que ese que estaba ahí era el cumplimiento de esa profecía. Porque un niño nos es nacido, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Eso aparecía también en los profetas, y un día aparece el Hijo de Dios, y ahora ya no hace falta la profecía, ya no hace falta eso. Ahora tenemos en persona aquí en la tierra al Hijo del Dios, el que cumple esa profecía, el que cumplió todos esos tipos y sombras. Todo el viejo pacto. Por eso, hermanos, nos encontramos en la Biblia pasajes como por ejemplo que decían, Jesús dijo, de mí escribió Moisés. Entonces cuando usted lee, hermano, lo que Moisés escribió, estaba hablando de Cristo. ¿Se acuerdan que Moisés, hermanos, clavó una estaca y una serpiente enrollada, hermanos, en aquella estaca? Y que todos los que en el desierto, las culebras, las serpientes habían mordido a la gente. Y entonces Dios le dijo que hiciera eso, y le dijo que a todos los que mordieran una serpiente en el desierto, que fueran y miraran la serpiente que estaba en la vara, y los que la miraran se curarían. Pues déjeme decirle que esa serpiente también hablaba de Cristo. Cristo, hermano, en el cumplimiento de ese tipo, lo clavaron en una cruz, y todo aquel que lo mire a él y crea en él será salvo, tendrá vida, no se morirá. Y así, hermanos, uno por uno, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna no está en las escrituras. Jesús no estaba diciendo que la vida eterna estaba en las escrituras. Eran los fariseos y los intérpretes de la ley los que decían que la vida estaba en la escritura. Jesús dijo: escudriñenla. Ustedes piensan que la vida eterna está en la escritura. Dice: ellas hablan de mí. La vida eterna no está en las escrituras. Las escrituras hablan de la vida eterna, y la vida eterna ustedes la tienen ahora delante de ustedes, y ustedes no quieren creer. Léanlo para que vean. La Biblia nos habla de Cristo. Y entonces Cristo en su primera venida, hermanos, viene a cumplir todos los tipos, las figuras que anunciaban esos tipos, y también a cumplir todos las profecías que los profetas anunciaban. Por ejemplo, hermanos, cuando la Biblia habla de David y Goliat, ¿sabe de quién está hablando? De Cristo. Es un tipo de la obra de Cristo. David es tipo de Cristo, Goliat del diablo. Y a eso fue que vino Cristo, a vencer al diablo. Ya lo leímos, pero ahorita lo vamos a ver, hermano. Entonces, número uno, hermanos, tenemos que entender la razón de su venida, de su primera venida. Y les dije que lo primero que tenemos que entender es que Él vino a cumplir los tipos y figuras que anunciaban esos tipos, y también a cumplir todas las profecías que los profetas anunciaron. Por eso, hermanos, los profetas terminaron con Juan el Bautista. Ya no hacían, ya esos profetas que estaban profetizando la venida de Él ya no hacían falta, porque en el momento en que Cristo aparece, ¿para qué más profetas de esa clase? Por eso los profetas de hoy, hermanos, que hay un montón de esos, son una manada de payasos. Con todo respeto lo digo esto. Número dos, ¿a qué vino en esa primera venida? Número dos, escuche esto, hermano. Vino a vencer y derrotar a Satanás y todo su reino, o toda su potestad. Todo eso. Hermanos, leímos ahora Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, Jesús venció al diablo en su primera venida, en esa venida externa, física y literal. Voy a enseñarles dos pasajes y ahí nos vamos, hermano, porque yo sé que no sé si querrán quedarse en más, hermano. Pero vaya conmigo a Lucas capítulo 4. El próximo punto, hermanos, que veré de hoy en 15 va a ser, hermanos, que la obra de Cristo ahora. Y nos vamos a dar cuenta que eso que hizo en su primera venida, ahora se tiene que llevar a cabo en nosotros, hoy, en nuestro corazón, hermanos. Usted no se lo puede perder. De hoy en 15, usted no puede perderse esa enseñanza, hermano. Pero miren, hermanos, en la primera venida, Jesús vino también a vencer y a derrotar a Satanás y toda su potestad.
Por eso la Biblia dice que Él nos traslada la potestad. El diablo ya no tiene, hermano, ya el diablo no puede esclavizar a nadie que se vuelve a Cristo y lo reconoce como su Señor. En el capítulo 4 del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 7, vean lo que dice. Es la tentación de Jesús en el desierto. El diablo tentó a Jesús. Se atrevió. Y gracias a Dios que lo tentó. Gracias a Dios. Dice en el versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Le había mostrado, lo llevó y le mostró los reinos de este mundo y le dijo: si tú te postras, si tú te rindes a mí, tú me comienzas a reconocer y a honrar a mí, yo te doy todo eso. Qué parecido a lo que los profetas modernos y muchos pastores le están ofreciendo a la gente. Todo el mundo, usted puede ser rico, usted puede tener plata, usted puede hacerse la persona más importante de la tierra. Tengan cuidado, porque a usted le gusta eso, el hombre le gusta eso, hermano. Si el diablo le hubiera dicho eso a cualquier hombre, es posible que le hubiera dicho que sí, pero se lo dijo al Hijo de Dios. Y oiga lo que el Hijo de Dios le dice. El versículo 7 dice: y tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cállese, Satanás. No crea que fue que el Señor estaba en un puro temblor. Ay, diablo, tengo miedo. Váyase. No. Verso 9. Pero el diablo sigue majadero. En verso 9 dice: y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes qué, diablo? Yo soy Dios. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué hizo? Mira lo que hizo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ok, aquí fue vencido. Aquí fue derrotado. Aquí. La primera derrota. Aquí, hermano, Jesús nos hace entender que si nos volvemos a Él y nos rendimos a Él, que ha venido a nuestro corazón, pero eso lo hablaré más adelante. Él, hermano, el que no cayó en la tentación, te ayudará a que tú no caigas en la tentación tampoco. Cuando tú te vuelves al Señor y le dices: Señor, no me dejes caer en la tentación. ¿Quién es el que tienta? Dígame, ¿quién es el tentador, hermanos? ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? El tentador, hermano, no es esa mujer que te sale en minifalda. El tentador, señorita, señora, no es ese tipo que te sale sin camisa y con un montón de músculos. Ese no es el tentador. Esa no es la tentadora. El tentador, hermano, no es una persona, no es un hombre. El tentador se llama el diablo. Y el Señor Jesucristo venció al tentador, hermano, fuera. Y ahora, cuando usted lo reconoce, lo recibe en ese bautismo de Espíritu Santo y fuego, entonces Él también te ayudará para vencerlo al diablo. Él también le dirá: vete, Satanás, apártate. Este es mi siervo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y mi hijo se ha vuelto a mí y me ha pedido que lo ayude a no caer en la tentación. Si hiciéramos eso, iglesita amada, no pecaríamos, no andaríamos, hermano, haciendo lo malo, porque todo lo malo que hacemos es porque estamos bajo la potestad de las tinieblas todavía. Usted no puede perderse la segunda parte de esto, hermano. En la primera venida Él vino a vencer al diablo. Y le leo un pasaje y terminamos. Le leo otro. Quisiera leer más, pero Colosenses capítulo 2 y terminamos por hoy. Colosenses capítulo 2 versículo 13.
Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Dice el verso 14: anulando el acta de todos los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? ¿Dónde triunfó? ¿Dónde? En la cruz. Ven que en la primera venida Él vino a triunfar sobre Satanás y sobre sus principados. Con razón, un demonio le dijo a Pablo, le dijo a los hijos de Seba: nosotros sabemos quién es Pablo, nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros sabemos quién es Él. Claro, los había derrotado. Hermanos, en esa primera venida, Cristo venció. Cumplió las profecías, cumplió los tipos. Ya no hacen falta más tipos, ya no hacen falta más profecías, ya no hace falta que nos vistamos de hebreo, que nos, hermanos, que celebremos fiestas. Todas esas cuestiones no hace falta. Ya, hermanos, ya no estamos bajo la ley que nos acusa y que nos condena y que nos señala. Ya el diablo, hermano, no puede usar eso para condenarnos, acusarnos y señalarnos, si es que realmente estamos experimentando la segunda venida, o sea, la obra de Cristo en nosotros. De eso hablaré la próxima semana. No, de hoy en 15 días. Espero, hermanos, que hasta aquí hayan entendido esto. Porque, hermano, nosotros no vamos a poder experimentar la obra del Señor, la poderosa obra del Señor, el bautismo poderoso del Espíritu Santo en fuego, hasta que nosotros no entendamos y creamos lo que pasó en su primera venida. Y, hermanos, y al entender eso, eso nos va a llevar, ahora sí, a la obra de Cristo en nosotros hoy, porque Él ha venido a nuestro corazón. La primera vez vino y estaba afuera, esta vez está adentro. Si es que usted le abrió su corazón. Si usted no le ha abierto su corazón, ábrale su corazón hoy. Déjelo entrar para que Él haga la poderosa obra ahora dentro de usted. Para que, hermano, transforme tu vida, te haga un nuevo hombre, una nueva mujer, y ya no sean más esclavo de Satanás, ya no estés más bajo la potestad del diablo. Ya no vas a tener vergüenza como la mujer que estaba en el suelo, que la iba a matar a pedrada. Tenía miedo y vergüenza y dolor. Que nunca más te pase eso, que nunca más te suceda, mis hermanos, nunca más, cuando nosotros nos rendimos a la obra poderosa de Cristo en nuestro corazón. Póngase de pie, hermano. Dígale: yo creo, Señor, que tú has venido a mi corazón. Yo te abrí la puerta de mi corazón, Señor. Sé que has venido a libertarme, a darme vida y vida en abundancia. Tú has venido, Señor, para darme vida abundante. Y yo te ruego, Señor, que hoy tú comiences a abrir mis ojos. Yo quiero, Señor, comenzar a experimentar tu obra en mí. Dígaselo, hermana, señora, señorita. Dígaselo al Señor, dígale: yo quiero, Señor, experimentar tu obra en mí. Yo quiero ser testigo tuyo y no un testigo del diablo. No quiero, Señor, hacerle daño a ese que está tirado en el suelo, avergonzado, humillado y con miedo. No quiero dañarle, no quiero hacerle daño. No quiero ser testigo del diablo. Yo quiero ser un testigo fiel y verdadero como lo eres tú. Dígale: Señor, quiero ser testigo tuyo. Lléname de tu espíritu. Dígale: lléname de tu espíritu.
Lléname de tu Espíritu. Dígale, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Dígale, Señor, quema la mala hierba en mí. Limpia esta era que soy yo, Señor, y conviérteme en alguien limpio, como el trigo limpio, para tu gloria, para tu honra y para tu honor. Todo esto te lo pido creyendo en el nombre glorioso y extraordinario de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.